Hermanitas, que la paz y el Espíritu Santo de nuestro Dios Altísimo nos acompañe. Esta mañana a mí me corresponde darle seguimiento a Segunda de Pedro, capítulo 3, al versículo 15 y 16. Y el versículo 15 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que ser diligentes, tenemos que cumplir a nuestro Dios nuestros compromisos con Él. Ser responsables. ¿Cuándo adquirimos este compromiso? Cuando fuimos bautizadas. Y también, mis amadas hermanas, dice que la palabra es inspirada por Dios. Enseñada a Pablo, su hermano. Y nos enseña también la longanimidad de Dios, que es para salvación. Esta palabra, hermana, nos ayuda a mantenernos fieles al Señor a largo plazo. O sea que la fidelidad que Dios nos está pidiendo es hasta el último suspirito de nuestras vidas, toda nuestra vida. El contexto de Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Siempre nos llama a ser fieles toda nuestra vida cristiana. Aquí la palabra benignidad es una actitud de amor hacia los demás, una actitud de amor que Dios tiene para con nosotros como iglesia, y también de esta manera nosotros tenemos que responder en nuestra vida cristiana, dándonos amor y perdonándonos independientemente de la situación, de la conducta que se haya tenido entre dos hermanos. Tenemos que tomar en cuenta que Dios nos llama al perdón y al arrepentimiento. Aquí Pablo nos está enseñando, nos hace el llamado a que nos arrepintamos, tanto a gentiles como a cristianos. Romanos 11:22 dice: pues la bondad de Dios y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Tenemos que mantenernos fieles a Dios, siendo de buen corazón y tomar en cuenta esa benignidad, ese amor que Dios nos está enseñando a través de estos pasajes bíblicos. Estos dos, donde es la benignidad y la bondad, son parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Allí los encontramos en Gálatas 5:22-23. Enseñándonos aquí el pasaje, que este pasaje de Romanos 11:22, nosotros aquí nos está dando una advertencia. Tenemos una amenaza de juicio, porque dice que tenemos que perseveremos, que vencer, porque Dios es bondadoso. El juicio de Dios vendrá para todos los desobedientes. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. Aquí las riquezas de su gracia son aquellas obras que hizo para nosotros, y las riquezas de la gloria de Dios son las que quiere hacer, Él hará a través de nosotros. Por la muerte de Cristo y por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esa comunión, esa salvación con nuestro Padre. En segunda de Timoteo 3:3, este pasaje nos está enseñando acá Pablo a través de Timoteo,
nos enseña sobre los menospreciadores. Son aquellas personas que subestiman el poder de Dios. Aquí hay unas características en este pasaje bíblico de Timoteo que dice que son personas sin afecto natural. Este tipo de personas son implacables, calumniadoras, interperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Hermanas, en segunda de Pedro 2:10 nos enseña de igual manera que la gente son contumaces, dice, y que no temen decir mal ni de las potestades superiores, gente rebelde, gente que menosprecian a Dios, menosprecian su palabra y la obediencia. En segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todos sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí las personas inconstantes se está refiriendo que no mantienen su esfuerzo a la obediencia, que su conducta también no es agradable para Dios y son personas hipócritas. Aquí, hermanas, tenemos también este pasaje. Aquí el apóstol Pedro enseña que las personas aplican mal el uso de las escrituras, llegan a la ignorancia. Una persona indocta, hermana, es una gente iletrada, inculta, ignorante, analfabeto, ausencia de educación y falta de instrucción para el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, aquí a la palabra indocto, él dice que es amates, que significa alguien no instruido en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este término de los indoctos en la Biblia nos enseña sobre la importancia de buscar ese conocimiento, esa sabiduría espiritual a través de las sagradas escrituras. Hebreos 5:11 dice que no seamos tardos para oír, que pongamos en práctica en la doctrina, las enseñanzas que ellos nos están enseñando a través de las sagradas escrituras. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí hay mal uso de las escrituras. El poder de Dios mantiene una ceguera espiritual que los encapsula a salir de esa ignorancia en que se mantienen por no escudriñar las sagradas escrituras. Concluyendo, el pasaje, el versículo 15 y 16, aquí el texto clave lo tenemos en Mateo 22:29 y dice, respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así es que aquí tenemos el llamado para la iglesia, para que lo apliquemos cada día a nuestras vidas y seamos fieles y no hipócritas en nuestra vida cristiana. Dice que seamos diligentes, que cumplamos el compromiso, siendo responsables con Él. Mantengámonos fieles, dice, al Señor toda la vida. El compromiso adquirido fue cuando fuimos bautizados. Seamos benignas unas con otras, dice, con amor independiente, manteniendo nuestra conducta, dice, seamos buenos, benignos y fieles. En cuanto a las riquezas de su gracia, son aquellas obras que Él hizo. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Las riquezas de su gloria son aquellas que Él hará a través de nosotros con su gran poder y misericordia, como lo dice Efesios 1:7. Dice, recordemos que por la sangre de Cristo tenemos el perdón de los pecados. Esa actitud de amor con la iglesia. Seamos benignos y buenos los unos a los otros.
Dice, digamos no al pecado, mis amadas hermanas, porque si nosotros no le ponemos un alto al pecado, a nuestra hipocresía como hermanas adentro de la iglesia, que a veces hay saludos del diente al labio, mis hermanas, si nosotros no ponemos este alto, estamos menospreciando la ley de Cristo. ¿Y qué va a suceder? Que Dios nos apartará de su camino, nos borrará del libro de la vida y por ende vamos a ir a parar al infierno, hermanas, porque la hipocresía Dios la aborrece. Por eso dice que la benignidad tenemos que amarnos, no importando la consecuencia del problema que hubo con nuestras actitudes. Dice que no seamos inconstantes. Ahí está, no seamos hipócritas, hermanas, ni indoctas. Así es que busquemos el conocimiento y la sabiduría espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Instruyámonos en ella. No tendremos ceguera espiritual si nosotros cumplimos la ley de Cristo cada día. Tenemos en Romanos 11:22 que dice que debemos de tomar en cuenta que tenemos esta amenaza de juicio sobre cada una de nosotras, sobre la iglesia y también los gentiles que no se arrepienten torciendo la doctrina. No seamos tardos para oír y cumplir la ley de Cristo. Así es que mantengamos esa longanimidad de Dios para nuestra salvación, fieles toda la vida y no importando el problema que haya habido entre una o dos hermanas, tenemos que perdonarnos con amor, así como Dios los enseña en estos dos pasajes bíblicos, la benignidad y ser buenos los unos a los otros y perdonadores, no a la hipocresía. Hasta aquí, hermanas, esta meditación de esta mañana, la palabra de Dios ha hablado. Amén.